viendo a través de Facebook Live. Un abrazo allá a nuestros pastores, Cuba, Santo Domingo, México, Guatemala. Les decimos que Dios les bendiga y estamos orando y seguiremos orando por el propósito y el plan de Dios para con este ministerio. Continuamos en esta mañana bajo el tema sanidad interior en sanidad divina. Estamos hablando de sanidad divina. Hoy vamos a comenzar la segunda parte de la sanidad divina. Ya la semana pasada habíamos hablado de la sanidad divina física y vimos todo lo que la palabra nos dice sobre la sanidad física divina. Amén. Así que vamos a estar buscando el Evangelio según Lucas capítulo 5 verso 15, pero primero vamos a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor y a pedirle al Espíritu Santo que sea Él tomando el control de la enseñanza de esta mañana. Y esta mañana vamos a estar hablando de la sanidad interior del hombre. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos gloria. Gracias por permitirnos, Señor, un día más de estar en tu casa, un día más de venir a buscar tu rostro, un día más, Señor, de depositar en ti, Padre, todo nuestro agradecimiento, todo el amor y sobre todo, Señor, el sentimiento de necesidad que tenemos de ti cada día. Padre, yo presento delante de ti la escuela dominical, la enseñanza que se va a llevar a cabo en esta mañana, pidiéndote que a través de tu Espíritu Santo seas dirigiendo, Señor, todo lo que aquí se va a hablar, que seas tú llevándonos, Señor, alrededor de tu palabra, mi Dios amado. Yo deposito en ti todas mis limitaciones, tú las conoces cada una de ellas, lo que me hace, Señor, ser dependiente completamente de ti en esta mañana. Te damos toda la gloria. Yo te doy gracias por los hermanos que han llegado, por los que están de camino, tráelos con bien, Señor, y lo que nos estaremos reuniendo más adelante, Señor, de igual manera, tráelos seguros a tu casa y en un espíritu de adoración y alabanza de tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre la sanidad divina, pero quiero recordar lo que significa sanidad divina. Y la sanidad divina es una obra de Dios por medio de instrumentos y modos y o métodos que Él escoge para otorgar salud a personas físicas, emocional y espiritualmente enfermas. Y me gusta como la definición dice de instrumentos, modos y o métodos para Él, ¿verdad? Él escoge el modo, el método y el instrumento para llevar a cabo dicha sanidad. Y me viene a la mente cuando el ciego llegó donde Jesús y Jesús, ¿qué hizo? Escupió e hizo fango. ¿Y qué hizo con eso? Se lo aplicó en los ojos. Y el ciego recobró la vista. ¿Ve? Entonces usted dice, wow, verdaderamente que le servimos a un Dios creativo. Miren lo que le dijo al general. Métete 7 veces ahí al río Jordán. Y el río Jordán, si usted busca, estaba en el tiempo donde más sucias estaban las aguas, donde más apestosa estaba revuelta. Yo no sé si usted ha visto un río revuelto. Y él le dice, yo estoy leproso, pero zumbadme ahí. ¿Ve? Entonces, cuando Dios va a obrar sanidad, no cuestionemos en la forma en que Él la quiere llevar a cabo. No lo cuestionemos. Go with the flow. Dejémonos llevar. Porque Dios con Namán quería tratar ¿qué? Su orgullo. Porque recuerden que cuando Dios trae sanidad física, también trae sanidad del alma. Son dos cosas que tienen que surgir. Podemos ver a la mujer del flujo de sangre. ¿Quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí.
Y ella le dice, he sido yo quien he tocado. Solo el borde toqué, porque yo sabía que si tocaba, aunque fuese el borde, voy a ser sanada. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, ve, tu fe te ha salvado. No le dijo que ha sanado, te ha salvado. ¿Por qué? Porque aquella mujer estaba destruida física y emocionalmente. Y para Dios, y yo quiero que usted salga de aquí convencido hoy, para Dios es importante sanar nuestra condición física. Pero para nosotros debe ser más importante que sane nuestra condición emocional, espiritual. Porque este físico, me dice la palabra, que un día será glorificado. Un día. Será un cuerpo perfecto. Pero mi alma, depende mi alma para entrar al cielo. Y si yo no busco la sanidad interior mía, óigame, puede ser que el sonar de la trompeta yo no sea testigo de ella. Así que Dios, cuando sana, envía las dos sanidades como un solo package. Pero recibimos uno y el otro no. Recibimos el físico, pero el interno no. Se nos olvida que es el interno el que define si vamos para el cielo o no vamos. Por eso es que la Biblia dice, es mejor entrar sin un ojo, sin una mano, sin un pie al reino de los cielos que estar completo y no entrar. Por eso es que hoy vamos a estar hablando de la sanidad divina en el interior del hombre. Y hemos utilizado el verso de Lucas, capítulo 5, Lucas 5, verso 15, que lo mencionamos el domingo pasado, pero hoy lo vamos a tomar como base. Dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanases de sus enfermedades. O sea, entre más Jesús iba haciendo milagros, entre más Jesús predicaba aquella palabra transformadora, más se hacía famoso dentro y fuera del pueblo que él había llegado a salvar. La sanidad interior es una de las áreas más importantes y no la podemos pasar por alto. El ministrar las heridas emocionales debería ser, iglesia, nuestra prioridad. En estos días, óigame, en estos días yo quiero que usted vea cómo Satanás es sutil en engañar. Pero en estos días nos hemos preocupado más por el COVID que honestamente ir al mall o ir a Walmart a comprar los encargos. No, yo no voy a la iglesia porque allí la gente, hermano, entonces no venimos a la casa de Dios por el COVID, pero nos pasamos en Walmart. Voy al trabajo. Inclusive vamos hasta la playa. Vamos a la piscina del complejo donde vivimos. Y hermano, estas son brechas que Satanás va a aprovechar para retrasar el plan de Dios. Y entonces la realidad es que no es culpa del COVID. Nosotros, la iglesia, hemos creído más a las enfermedades físicas, le hemos dado más importancia a las enfermedades físicas que a las enfermedades espirituales, a las enfermedades emocionales, a las del alma. Las heridas emocionales son la razón más común que surge en las vidas de aquellas personas que no pueden recibir liberación. O sea,
una persona con problemas en el alma, hermano, es más difícil recibir la liberación de parte de Dios. Está trancada. Hay emociones que atan y que atan feo. El odio, la sed de venganza, la falta de perdón. Hermano, esas son condiciones del alma que atan al hombre. ¿A quién nos ata? ¿No nos ata Dios? Y nosotros como iglesia tenemos que darle prioridad a esta área. Y es importante que como iglesia podamos ser instrumentos en las manos de Dios para que otros puedan ver manifiesto la sanidad divina de parte de Dios. Pero para que una iglesia pueda ser instrumento para ayudar a otros a sanar en su alma, tienen que ser sanadas primero. Amén. Porque la palabra me enseña que un ciego no puede guiar a otro ciego. Así que es importante, sumamente importante, valga aclarar, que estas son las cosas que tenemos que reconocer, que tenemos que identificar, porque de eso depende que yo reciba la sanidad. Es importante que yo reconozca que tengo un problema. Es importante que yo identifique cuál es ese problema. Y ahorita vamos a estar dando ejemplos, hermanos, de actitudes que indican que una persona tiene problemas, necesita sanidad interior. Lamentablemente gastamos mucha fuerza en olvidar un evento o un trauma que nos hirió, que nos dolió, que nos decepcionó. Y si no recibimos sanidad para ese evento, cada vez que alguien me pase el dedo, por más suavecito que lo pase, me va a acordar el dolor que yo sentí el día que me hicieron esa herida. Y trate usted de acercarse a un perrito herido. Por más que su intención sea ayudarle, él va a querer morderle. Cuando el Espíritu Santo le permitimos sanar este aguijón, porque Pablo presentó la enfermedad como un aguijón, algo que está ahí, hermano, constante. Yo no sé si usted ha estado tranquilo en su casa o en donde sea y se le escapó una mosca y entró. Y ese sonidito molesta más que muchas veces se para encima de la mesa la mosca. Trate de dormir donde hay mosquitos. Que esté el mosquito, le preocupa más y le molesta más el ruido que lo pique. Porque tenemos este erróneo pensamiento de que si nos pica se muere. ¿Ve? Y entonces es importante que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que tome el control de ese aguijón. Y tomar el control es que yo le permita al Espíritu Santo a sanar mis heridas. Porque si dejo al Espíritu Santo que sane mi corazón, yo voy a comenzar a ver mi vida, yo voy a comenzar a ver este evangelio y yo voy a comenzar a actuar de manera diferente delante de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar mis heridas emocionales? Si usted puede identificar un problema que está causando dolor, ¿qué usted va a hacer?
Ay, a mí como que yo tengo como un leve dolorcito de cabeza, ¿verdad que sí? Lo detectamos, mire, rapidito. Ay, yo tengo como un levecito dolor de cabeza. ¿Y sabe qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a beber la Tylenol antes que se ponga peor. Porque cuando a mí me da dolor de cabeza, muchacho, tengo que apagar las luces, tengo que meterme al cuarto y ya no quiero pasar por esa. Así que en cuantito sienta el leve malestar, ¿qué hago? Voy al botiquín y me bebo, déjame beberme 2 de 500, son 1000 para por si acaso. ¿Verdad? Hermano, y así mismo tiene que ser nuestra actitud ante nuestra necesidad espiritual. Espérate, yo no veo ya a María Antonia de la misma forma. Entonces, déjame cuestionarme, deja preguntarme qué está pasando. Y eso, hermano, no lo hacemos. Ah, yo estoy mirando diferente a María Antonia, algo me hizo, espérate. ¿Usted ve la diferencia? De la misma forma, hermano, que nos preocupa lo físico, mayor aún, tiene que preocuparnos lo del alma, lo espiritual. Si usted puede identificar el problema que a usted le está causando dolor, tristeza, ira, angustia, coraje, frustración, si usted puede identificar qué es lo que lo está cambiando, entonces usted va a decir, necesito a Cristo. Esto que estoy sintiendo, ninguna Tylenol lo puede cambiar. Necesito que Dios toque esa área. Y entonces, hermano, yo le garantizo que cuando usted se postra de rodillas al Señor, usted le dice, ¿sabes qué? Estoy con coraje. Tengo coraje y no me quiero sentir así. No me gusta sentirme así. Así que limpia. ¿Ves la diferencia cuando identificamos qué es lo que me pasa? Y yo le voy a hablar de algunos síntomas muy comunes, algunos, que dejan dicho, hermano, que estamos heridos emocionalmente, aunque no lo queramos aceptar. Yo siempre he dicho que para yo demostrar algo no tengo ni que hablar. Solamente hasta conmoverme. La forma, el body language, yo siempre hablo del body language, de mis movimientos al hablar, de mi forma de poner los ojos. Eso habla lo que hay en nuestro interior. Por algo la palabra dice que nuestros ojos son ¿qué? La lámpara de nuestra alma. Y miramos a la gente y la miramos con rencor, por más que tratamos de disimularlo. No lo soporto. Nadie me oyó, pero tu mirada. No hay necesidad de hablar para darnos cuenta, hermana. Cuando alguien necesita de modo emergencia el que el Espíritu Santo obre en su vida. Y el primer síntoma que quiero hablar es la crudeza interior. ¿Qué es la crudeza interior? Actitud áspera y carente de tacto o de delicadeza en el momento de yo decir o hacer algo. Sentimos dentro del interior un enojo, un dolor basado en la tristeza, que está constantemente ahí y que no se va. Siempre está ahí, provocando que yo en la intimidad de mi hogar o a la hora de acostarme me sienta triste. Y voy a ir aún mayor, hermano. ¿Usted sabía que este síntoma puede alterar mis sueños? Que mi consciente o mi subconsciente a la hora de dormir se active y traiga a la consciente mis emociones
y yo comienzo a soñar cosas extrañas. Y si yo no puedo reconocer eso, yo voy a entender que Dios me habló, que Dios me reveló, que Dios me dijo, pero realmente, hermano, es una forma en que mi subconsciente le está diciendo a la consciente, cuidado que hay algo. Así que tenemos que siempre provocar, hermano, buscar, autoanalizarnos. ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué está causando el que yo? Mira, a veces, hermano, decimos, bueno, yo le digo la verdad a cualquiera en la cara. Óigame. Y vuelvo y le digo, el que usted tenga una verdad no le da derecho a hacerle daño a nadie. El que usted tenga una verdad no le da autoridad a usted del cielo, hermano, a faltarle el respeto a alguien. Jesús le decía a los fariseos, sepulcro blanqueado. Pero de la forma que se lo decía, los fariseos decían, ¡ah, qué rico, estoy en sepulcro blanqueado! Y Jesús los llevaba a reconocer su condición sin que se enojaran. Porque, hermano, el hecho de que yo tenga una verdad, el hecho de que yo tenga una razón verídica, a mí no me da autoridad de ofender. La realidad es que uso esa verdad para ofenderte porque yo en mi interior ya estoy ofendida. Y te estoy haciendo pagar un bill que otro compró. Hermano, lo podemos ver en Pedro. Una persona más explosiva que Pedro, ninguna en la Biblia. Súper explosivo. Ese sí que tenía una crudeza en su interior, una cosa increíble. Ese no le reía las gracias a nadie. Nos matamos. Es más, ni le advertía, nos matamos. Él sacaba la espada y daba. Y mira que Jesús le decía, Pedro, tienes que tranquilizarte. Pedro, no seas tan impulsivo. Pedro, mijo, contrólate. Y Pedro, no, sí, pero llegó el primero y cataplum, le toró una oreja. Y entonces, hermano, tenemos que identificar qué le pasaba a Pedro. ¿Por qué Pedro era como era? Había una herida en el corazón de Pedro. Y yo quiero que usted entienda a dónde la herida emocional de Pedro llevó a Pedro. A que cuando a Jesús se lo llevaron preso, mira que Jesús le dijo, Pedrito, tú me vas a negar. 3 veces, mi amor, lo vas a hacer. ¿Quién? ¿Yo? Chacho, si mi corazón es tuyo. Tú no me digas eso, que me enojo. Y el Señor le dijo, Pedro, tú me vas a negar. 3 veces me vas a negar. Nah, tú estás exagerando. ¿Y qué pasó, hermano? Su condición del alma lo llevó a negar a Jesús las 3 veces. No fue hasta que Jesús resucita que Pedro se ve frente a él, que Pedro dijo, ahora sí, tú eres el dueño de mi corazón. Ahora sí. Y la palabra registra que Pedro y Jesús, cuando resucitó, estaban hablando. No dice lo que decía. Pero yo aquí en mi imaginación, hermano, yo me imagino las veces que Pedro le dijo a Jesús, perdóname Jesús, perdóname, es que mira, yo tenía un coraje en mi corazón tan fuerte que cuando la gente me preguntaba, yo decía, no, yo no lo conozco, no me compares con ellos, yo soy diferente. Porque cuando llevamos cicatrices
heridas, hermanos, sin sanar en nuestro corazón, nuestras acciones niegan a Dios. Y no es hasta que tenemos ese encuentro con Dios que le reconocemos, mira, ¿sabes qué? Yo te negué, pero es porque es que una vez a mí me negaron, una vez a mí me abandonaron y eso como que salió de mí y como yo sentí que cuando te mataron era una forma de tú haberme abandonado porque tú decías que eras Dios y moriste. Me dio coraje. ¿Usted ve? ¿Cómo la deuda de uno la paga el otro? Y Jesús le dijo, Pedro, estoy aquí. Nunca te he dejado. No te dejaré ni te desampararé. Y nosotros tenemos que, hermano, internalizar eso en nuestro ser. Y permitir que Dios obre. Pero para que Dios obre, tiene que haber a mí un reconocimiento de necesidad. E identificar yo la necesidad. Porque Dios la sabe. Dios la conoce. Pero ¿de qué vale que Dios la sepa y la conozca si usted no la conoce ni la acepta? No puede haber sanidad. Segundo síntoma, irritabilidad. Nos irritamos con una facilidad, hermano. A veces, aunque nadie me esté haciendo nada. Hoy me levanté por el otro lado de la cama. Nadie me hable, nadie me mire, nadie me diga nada, que hoy estoy que le digo a cualquiera las verdades. No sé si alguien alguna vez te dice, muchacho, pero tú te enojas de cualquier cosa. En Puerto Rico decimos, oye, tú prendes con un solo maniquetazo. A ti no se te puede decir nada, mi hijo, porque tú rapidito te enojas. Si a usted le han hecho esas expresiones varias veces, significa que usted tiene un problema de irritabilidad. Hay algo que le está molestando. Hay algo en su interior que necesita ser resuelto por Dios. Le toca a usted buscar qué es lo que a usted le causa tanta ira y tanto coraje. Porque, hermano, la realidad es que hay personas que todo les molesta. ¿Por qué tú no vienes? Y se molestan. Llegó, ¿qué haces aquí? Y se molestan. Ponte el rojo, te pusiste el rojo. No, me gusta más el verde. Hay gente que no está conforme con nada, todo les molesta, todo los irrita. Hay personas que le pasan por el lado sin hacerles nada y ellos se molestan que la persona le pasó muy cerca. Eso indica, hermano, luz roja. Tiene que detenerse y ver qué es lo que está pasando. Porque Dios está dispuesto a sanar esa área. Tercer síntoma de que necesitamos sanidad interior. Sentimientos que siempre se llevan, tales como la ira, el odio, el resentimiento, los corajes desenfrenados. Mire, usted se puede enojar, usted no venga a decir, a mí me da coraje. Yo me enojo, pero me enojé. No hablo porque mi cara es suficiente para decir que estoy enojada. Pero de ahí, hermano, rapidito, cuando yo me doy cuenta que el enojo ha pasado mucho, la hermana decía la otra vez, no dejes que llegue, ¿verdad? El enojo. Cuando yo veo que el enojo no pasa, oré pero no pasa, y seguí orando pero no pasa, entonces yo le digo, Espíritu Santo, muéstrame qué área aquí se dañó. Porque yo no voy a dejar brecha a Satanás. Yo sé de dónde Dios me sacó. Irritabilidad, sentimientos negativos desenfrenados
que se elevan, que suben de niveles peligrosos por la más mínima ofensa que alguien pueda hacerle. ¿A usted nunca le ha dicho, acho, pero no era para tanto? No era para tanto, excuse me. ¿Por qué? Porque la ofensa a lo mejor fue sin intención de ofender, pero como yo tengo un problema de emociones y hay unas emociones negativas dentro de mí descontroladas, a la cualquier posibilidad de que yo me sienta que me están ofendiendo, a los puños nos vamos. Es más, vamos para afuera. Estamos en la oficina pastoral y afuera en el parking oyen los gritos. Porque yo le estoy hablando a la iglesia. Estamos en la casa y llegó el pastor a visitarla y no sabe muy bien cuál es el apartamento. Mire, usted conoce a fulana. ¿Y usted quién es? El pastor. Y él va a la iglesia, ella va a la iglesia. La boca de esa mujer se oye en Pekín. Las palabras que suelta, olvídate. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos unas emociones desenfrenadas, negativas dentro de nosotros, que son bomba de tiempo. Y a veces estamos pendientes a ver cuál es el que nos las viene a explotar. Y usted sabe qué pasa en muchas ocasiones, que lo que yo tengo en mi corazón, procuro que pase. Túmbame la pajita rosa para que tú veas. Y le paso por el lado a Rosa, demasiado cerca para ver si ella me tumba la pajita, aunque sea sin querer. Porque psicológicamente, hermano, somos uno solo. Todo está conectado en nosotros, alma, cuerpo y espíritu. Psicológicamente llevamos el corazón, hermano, a hacer cosas. Y tenemos que estar bien pendientes de estas cosas. Y es importante que yo diga, ¿por qué yo siempre estoy molesta? ¿Por qué yo siempre estoy gritando? ¿Qué hay en mi interior que necesito que Dios sane? Otro síntoma es que soy demasiado sensible. Demasiado sensible, pero ser sensible es bueno, no me malinterpreten. Pero mi sensibilidad basada en lo que pasó, eso es peligroso. ¿Cómo usted sabe que usted es muy sensible a lo que está en el pasado? Cada vez que usted se reúne con su familia, y en vez de disfrutar el momento, usted se dedica ¿a qué? A escarbar tesoros escondidos. No, porque yo me acuerdo. Y hermano, y pasa más cuando son problemas familiares. Nos reunimos con la familia y en vez de disfrutar ese momento, comenzamos a sacar cosas de ayer. Mira, hermano, aunque sea el relajo. Nereida, ¿tú te acuerdas? Cuando montamos ayer aquella máquina y tú quisiste abrir la puerta y me caí. Y todo comienza como, de manera divertida. Oye, Rosa, ¿tú te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando yo vine para el lado del hermano Francisco para decirle algo y tú me llevaste la carne del plato? Y hermano, el ¿te acuerdas? Se va poniendo más serio. Sin darnos cuenta, se va poniendo más serio. Y la conversación más seria. Y cuando usted viene a ver, toda la suciedad del pasado la puse en la mesa de hoy. Por eso dejé de hablarle a fulana, ni la busco ni nada.
No quiero saber de ella. Y entonces, hermano, comienza esa sensibilidad negativa a salir y a dañar la reunión familiar. Y usted termina enojado, se levantó, hermano, me voy porque yo me voy, yo aquí no puedo estar. Y lo que pudo haber sido un momento bonito, resulta que ya no lo es. Mire, hermano, si usted tiene una familia difícil, 5 minutos que esté con ellos, disfrútalo. Si usted sabe que al 6 minutos va a haber problemas, móntese el carro y váyase, pero disfrutó los primeros 5 minutos. Y entonces tenemos que dejar que Dios trate. Mira, hay una expresión, si alguien le dice mucho a usted, ay, es que no me acuerde de eso que me da coraje. Si usted utiliza esa expresión mucho, usted tiene problemas. Usted tiene un área que tiene que dejar que el Espíritu Santo lo trabaje. Hasta no me hable de eso, que todavía, mira, lo pienso y todavía me da coraje. No me hable de eso, que, chacho, mira, yéndolo a paz rápido. Usted tiene un problema que tiene que resolver delante de Dios. Eventos que pasaron que no tienen nada nuevo que contarle. ¿Qué tiene el pasado nuevo que decirle? Nada, hermano, pero lo abrazamos. Y tenemos que soltar. Poned sobre mí todas vuestras cargas. No está hablando de las cargas de ahora, hermano. De vuestras cargas. Lo que usted trae que le pesa. Lo que usted trae que no lo deja avanzar en el Señor. Otro síntoma. Me quedan 5 minutos. Dificultad para perdonar. Se te hace muy difícil perdonar a los demás. Por lo general, una persona que tiene dificultad para perdonar, siempre de su boca salen expresiones como, yo perdono pero no olvido. Hermano, esa es la mentira más grande que pueda decir un cristiano. Te perdono pero no olvido. Te perdono, pero cojo un pasaje para China. Que no quiero volverte a verme en mi vida. Usted se imagina que cuando Jesús resucitó le hubiese dicho a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Yo te perdono, pero arranca para allá, para Belén, porque en Jerusalén no te quiero. ¿Usted se imagina eso? Porque el Señor dice, de la misma forma en que yo os he perdonado, perdonen. Y cuando el Señor nos perdonó, nos permitió estar en su presencia. Fíjese que cerquita nos dejó llegar. Y yo quiero comenzar a hablar de los rasgos de una persona que no perdona. Una persona que no sabe perdonar, no aprende del pasado. Y en su corazón están bien marcadas aquellos hechos que ocurrieron de manera tal que le duelen como si hubiese sido hoy. Cuando una persona aprende a perdonar, todo lo malo que está a su alrededor lo ve como oportunidades de aprendizaje. Wow, Nereida se enojó conmigo por esto que yo le dije. Ya sé que la próxima vez no le puedo decir las cosas en la manera en que se la dije. ¿Sabes qué, Nereida? No lo voy a volver a hacer. Perdóname. Y la próxima vez que yo tenga que decirle algo a Nereida, aprendí que la forma utilizada anteriormente no era la correcta para tratar con ella.
Y ahora cambio a una estrategia diferente. Eso lo hacen solamente aquellos que han aprendido a perdonar. Aunque Nereida me haya dicho, manda, pero tú, y se desahogó conmigo. Recuerde que yo fui quien lo provoqué. Recuerden, y de esto hablamos de la comunicación eficaz en un estudio que traímos. Lo que define cómo va a ser la conversación es la respuesta del otro. Tenemos que aprender, hermano, a pedir perdón y a perdonar. Una persona que no sabe perdonar siempre le va a recordar a usted que ella tiene la razón. Yo tengo la razón, Nereida. Yo te lo dije porque es la verdad. Y como la verdad duele, te dolió. Pero así justificamos. Nere, te lo tenía que decir. Y como es la verdad, y la verdad duele, por eso estás así. Pídeme perdón y sigue. Porque tú me ofendiste a mí. Porque la persona, exactamente, se llama proyección. La persona que no sabe perdonar, no se perdona ni a sí misma. Y ese es el peligro de no saber perdonar. Hemos terminado la clase por el día de hoy. El domingo que viene vamos a continuar con la sanidad interior.